Audiencia electrónica. La audiencia electrónica. El ingeniero Idekel Morrison está con nosotros ya hoy lunes 4 de septiembre. Buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches, Correa. Un abrazo y saludos a toda nuestra audiencia electrónica. Como cada semana, brindarle las principales noticias y novedades en materia de tecnología y telecomunicaciones, siempre en un contexto noticioso y de ver la tecnología como una herramienta. Y en esa dirección, a propósito de la atención nacional que debemos brindarle al paso o al impacto de ese fenómeno atmosférico, de ese huracán sobre el territorio nacional, hay dos aspectos vinculados a la tecnología que queremos compartir con nuestra audiencia. El primero es mantenerse debidamente informado. Nosotros nos encontramos en la era de la información, la era en donde tenemos una hiperconectividad, y eso debemos de aprovecharlo para seguir las fuentes de noticias fiables. Hemos vivido en acontecimientos recientes, sobre todo por WhatsApp, la mala práctica de personas que ante situaciones de emergencia nacional y potencialmente nosotros estamos como país ante esa posibilidad, se dan la tarea de difundir datos no ciertos. Primero vamos a cuidarnos de no creer todo lo que vemos, de cuando recibimos una información que se generó una inundación, que se generó un maremoto, que se generó un desborde de una presa, veamos cuál es la fuente fidedigna. Revalidemos la información, no la redifundamos, porque estamos contribuyendo a llevar preocupación, a llevar pánico a la población. Y esto es muy importante que lo digamos, porque si el fenómeno sigue la proyección que lleva, tendrá un impacto en el país, o en lluvias que pueden saturar los suelos y con esto generar deslizamiento, inundaciones, y todo esto comienza a hacer que circulen información. Entonces, vamos a guiarnos de las fuentes autorizadas. El Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, es el organismo que aglutina a todas las instituciones, la Oficina Nacional de Meteorología, verificar siempre las fuentes. Cuando recibamos ese mensaje en WhatsApp, detenernos a ver ciertamente si ha sido originado por un medio confiable. Los medios tradicionales que han caído en la trampa y que en muchas oportunidades reseñan cosas que fueron virales y no la validaron, y en los medios nos referimos en algunas ocasiones a los comunicadores que trabajan en medios. Vamos a ser cautelosos con lo que difundimos, vamos a mantenernos realmente orientados y hacer un uso correcto con las etiquetas o los hashtags. Cuando uno coloca un número sobre una palabra, huracán Irma o huracán en República Dominicana, verificar lo que son las tendencias, porque eso nos ayuda a organizar la discusión temática que todos vamos a tener, reportar adecuadamente los acontecimientos que veamos utilizando estas etiquetas, entender que las redes sociales son una herramienta poderosísima, Twitter, Facebook, Instagram, para brindar ayuda, para que los organismos de socorro tengan en toda la geografía nacional reporteros en vivo. Nosotros todos podemos trabajar para las instituciones de emergencia si brindamos la información fidedigna, si utilizamos adecuadamente la etiqueta, si orientamos a la población, que herramientas como Facebook tiene una opción que ante una catástrofe nos orienta y nos dice cuáles de nuestros familiares pudieron haber sido afectados en función de la geolocalización. Todo esto es preventivo. Nosotros como país debemos de acostumbrarnos a prever y anticipar. Hoy es lunes. El pronóstico, y nosotros también vamos a comentar una aplicación que tenemos para tales fines que nunca debe de sustituir a los organismos correspondientes, pero aquí la clave es la información, nos indica que el jueves, en la madrugada del jueves, de miércoles para jueves. Exactamente, de miércoles para jueves se va a comenzar a ir sintiendo el fenómeno con mayor intensidad durante toda la mañana del jueves. Hoy es lunes, esto puede hacerse más tenue, tener menos impacto porque cambien las condiciones atmosféricas, meteorológicas. Esto es dinámico, pero puede hacerse más peligroso. Y desde hoy lunes, si nosotros desde ahora tenemos claro estos conceptos, podemos estar debidamente orientados en un momento de emergencia, porque si el jueves
jueves o desde el miércoles en la madrugada, en la noche, comenzamos a tener mucha lluvia, algunas zonas incomunicadas, y no sabemos que todas estas plataformas nos pueden servir, entonces no vamos a poder darle un uso productivo, que es lo que nosotros queremos. Hay una aplicación que se llama Windy, se escribe Windy, Windy. Y mira, Correa, aquí yo la tengo en vivo y es interesantísimo. Penosamente, nuestra audiencia no puede verlo, pero se lo vamos a comentar porque estamos en radio. Bueno, tenemos para YouTube. Aquí tenemos Windy para los amigos que nos... bueno, aquí que está en esta. Perfecto. La cámara, por favor. Aquí tengo la cámara. Entonces, en Windy, que es una herramienta, cuando uno abre la aplicación, uno puede proyectar. Fíjense que aquí en la parte de abajo, lo que nos están viendo por YouTube, desde el martes uno comienza a ver, y ya el miércoles a la 1 de la mañana, por ejemplo, a las 7 de la mañana, miren cómo se va desplazando el fenómeno y uno puede darse cuenta que el impacto en donde uno comienza a ver ya el fenómeno más cerca de nuestro territorio es a partir de las 18 horas del miércoles, ¿verdad? Luego de la 1 de la mañana ya del jueves, en la madrugada, 5 o 6 de la mañana del jueves, y durante la mañana del jueves es que se va a ir dando la mayor intensidad. Y todo esto gracias a un modelado matemático. Eso es una gran conquista del desarrollo de la innovación. La conexión inmediata con satélites de forma gratuita a través de una aplicación como esta, en donde fíjense ahí donde se ve el fenómeno. Esto lo estamos viendo pronosticado el jueves al mediodía. Estará sobre nuestro territorio, no cruzando de manera frontal, pero sus impactos de vientos y ráfagas sintiéndose, y luego uno puede irlo proyectando hasta darse cuenta de cuándo ya va a terminar de cruzar. Como esto es dinámico, en la próxima actualización satelital, esto puede acentuarse o puede eventualmente no impactarnos, y entonces ahí la plataforma, porque esto también está disponible a través de internet, no solamente como aplicación, se llama windy.com, windy.com, y ahí usted va a poder tener un pronóstico dinámico y un pronóstico gráfico impresionante de este fenómeno que potencialmente puede estar afectando nuestro país, y donde es determinante que le demos un uso adecuado a la tecnología. Fíjense cómo, y yo recuerdo por la tradición en mi hogar, a través de los hábitos de mi padre, el profesor Ramón Morrison, que es un físico matemático, cuando no existían estas herramientas, y tú debes de recordarlo, Correa, uno tenía unos mapas y uno tenía que escuchar en los boletines la latitud y la longitud. Entonces mi padre con nosotros se ponía a ubicar en el mapa el fenómeno, entonces se van colocando los puntitos. Impresionante. Y tal vez en 15 años, probablemente desde los 90 y algo que comenzó el dinamismo del World Wide Web o de la Internet hasta nuestros días, mira lo que hemos llegado. No, fue más para acá, lo de seguir los ciclones, huracanes y tormentas, no fue en los 90, fue más para acá. Yo recuerdo los 90 todavía uno se fajaba con su mapa. Todavía en los 90 con su mapa. Los 90 sí. finales, es posible que sea ya casi en el 2000, ¿verdad? Para el George, recuerdo yo que en la última hora salió a página completa central un mapa de la zona del Caribe. Impresionante. Y ya tenemos estos recursos, y por eso a mano. Y además nosotros hemos hecho un esfuerzo en los últimos tal vez 10 o 15 años, gracias a oportunidades como esta, en el mismo golpe con don Jochi Santos, de que la sociedad entienda que la tecnología es una herramienta para nuestro desarrollo, para nuestro beneficio, para el impacto positivo social, para el impacto positivo individual, no importa a lo que uno se dedique. Evidentemente uno siempre respeta la diversidad del uso, el ocio. Yo siempre he dicho demás. que el internet, las redes sociales y todo eso es como el cuchillo. El cuchillo fue hecho para cortar alimentos. Exactamente. Si alguien lo usa para matar, el malo no es el cuchillo, es quien le da mal uso al cuchillo. Excelente interpretación de lo que es el concepto de una herramienta. Y por eso cuando hablamos de smartphone, de teléfonos inteligentes, estamos hablando de estas potencialidades, de lo que nosotros acabamos de describirle, de la dinámica de información y de orientación que podemos recibir a través de este tipo de aplicaciones. Repetimos, para los amigos que se han conectado en los últimos minutos, estamos analizando el uso apropiado y adecuado de las herramientas tecnológicas, sobre todo las redes sociales, para difundir información en materia de momentos de
fenómenos atmosféricos ante el paso de ese fenómeno, de ese huracán por nuestro país, y hablábamos de una página web que se llama Windy, que es también una aplicación que está para iOS, para los usuarios que tienen dispositivos Apple, como también para los que tienen Android. Descárguela y manténganse monitoreando, presto a brindar ayuda y entender que si nos unimos, si prevenimos, si nos guiamos de las advertencias de las autoridades, vamos a minimizar y ojalá que no exista un solo fallecimiento o herido en nuestro país con este fenómeno. Tengo una pregunta, pero vamos a tomar esta llamada, señor, que he estado insistiendo. Buenas noches. Buenas. Correa, ingeniero. Señor, buenas noches. Dos preguntas, buenas noches. Ingeniero, sí. En el Play Store de Android hay navegadores que uno puede descargar gratis, que son para navegar en la Deep Web. Tor, Mozilla, Firefox. Mi pregunta, ¿son seguros? Segunda, hay una compañía telefónica, ¿verdad? Vamos a ver si el nombre, claro. ¿Qué, ingeniero, si uno compra un paquete de internet que te dice 7 horas, te dan 1 hora, y por qué razón te llega un SMS marcando la hora justo? Llega un SMS que dice usted ha consumido el 100% de su paquete de datos, ingeniero. No le dan a uno ni 5 segundos para uno bajar la pestaña y desconectar la red de datos, y se comen tu balance entero. Así es. Se lo comen enterito, y eso para mí es un robo. Tiene toda la razón. Vamos a responderle ambas inquietudes, siempre agradeciendo la llamada de nuestra audiencia y dándole valor a la libertad de expresión y el abordaje siempre respetuoso de cualquier inquietud en materia de tecnología. Primero, la Deep Web o la web profunda es un entramado de conectividad web que está en unos tipos de configuración no comunes, y por eso se requiere un tipo de explorador y un tipo de dinámica de navegación diferente para uno tener acceso a estas páginas en donde usualmente hay un mercado muy amplio de ilegalidad, de venta de drogas, de pornografía, de trata de personas, de adquisición de armas, de software pirata, y no es prudente hacer este tipo de navegación porque evidentemente ante tanto contenido y tantos tipos de información que pueden ser comprometedoras, no recomendamos esa navegación por la Deep Web, y eso puede, como usted nos preguntó, tener implicación de vulnerar la seguridad de su equipo, porque como está en la Deep Web, hay herramientas de hackeo, el software para navegar o explorar que uno utiliza usualmente puede tener fallo de seguridad, y eso es muy delicado. Respecto a su queja o denuncia con esa empresa prestadora de servicios de telecomunicaciones de Claro, es una queja muy común con esa operadora y otras más de que no cumplen con el contrato que sus clientes suscriben, y eso es muy lamentable. Nosotros tenemos ya mucho tiempo luchando con ese tipo de práctica, esa práctica en donde usted compra un plan de datos y sin una justificación, y a veces usted monitoreando lo confirma, que la alerta que le dice que usted ha consumido el 80% de sus datos o la totalidad no coincide con el monitoreo que usted lleva, y lo que nosotros siempre abogamos por el debido proceso. Usted debe de hacer la queja ante la empresa. Si la empresa no le da una respuesta satisfactoria, llevar esto al centro de asistencia al usuario del Indotel. Yo siempre he dicho que los cambios se construyen y que si todos llevamos nuestra queja al Indotel, vamos a llevar al órgano regulador a actuar ante la gran cantidad de quejas. Pero si nos quedamos solo en llamar aquí y decirlo, que es un gran primer paso, porque no nos estamos quedando callados, pero también tenemos que proceder adecuadamente para todos juntos, como ya lo hemos hecho con otros temas, como nosotros lo hablamos en su momento, ese tema del rollover, que era los datos no consumidos, pasarlos al mes siguiente, ya eso se logró, y fue un tema con el que pasaron este mes. pues usted debería de hacerle la observación al
la empresa con la que tiene el servicio, porque ya eso se ha logrado. Igualmente trabajar los datos ilimitados. Hay una serie de temas del sector de telecomunicaciones, todas estas prácticas de monopolio y oligopolio que tenemos en el mercado, que hay que superarla para que pueda dinamizarse la competencia y abaratarse los precios en el sector de las telecomunicaciones. Gracias por su inquietud. Quiero hacer el comentario del buen amigo Wilfred Núñez, que nos comenta sobre la aplicación del Centro de Operaciones de Emergencia, el COE. Tiene una aplicación que ustedes la pueden encontrar en Play, para los que son usuarios de Android, que se llama Alerta COE. Alerta COE es la aplicación del Centro de Operaciones de Emergencia COE, que ciertamente nosotros incluso habíamos hablado del tema y que nos lo recordó nuestro buen amigo el ingeniero Wilfred Núñez, para que por favor todos se mantengan pendientes a los mensajes y a todas las orientaciones que el COE envía a través de su aplicación, a mantenernos informados, a darle mucha importancia a todo el proceso de preparación, a toda la preocupación que el país tiene respecto a este fenómeno, a lo que el mismo presidente de la República hoy dinamizó y encabezó toda la articulación del aparato del Estado Dominicano, y eso fue una medida muy certera porque es un criterio de prever y anticipar situaciones para que se tomen las medidas correspondientes para mitigar y para estar preparados ante el posible eventual embate de ese fenómeno en nuestro territorio. Buenas noches. Buenas, ¿cómo te sientes? Bien. Muy buenas noches. Ingeniero, ¿cómo te sientes? Muy bien, mi estimado. ¿Y usted? Estamos bien. Bien, ingeniero, yo tenía un equipo sería avanzado, que puedo decir, y lo perdí. O sea, ahora tengo lo que le dicen un maquito, pero que táctil. No tengo ahora mismo cómo conseguir uno más avanzado. Yo quiero saber si hay alguna manera de subirle los megapinceles para mejorar los videos, y si se le puede subir la resolución, pero que sea no sea con aplicación, porque es tan atrasado que no me deja poner más aplicaciones. Hemos visto la tarjeta SD la tarjeta, y ni así, o sea, ni así me entran más aplicaciones. Entonces, necesito muchas cosas. Me gustaría saber si hay para gama baja algo que pueda subir los megapinceles y para ver los videos, cosas así. Con mucho... Por radio, sí, señor. Sí, nos puede escuchar por la radio. Muchas gracias por su llamada y por su sintonía. Mire, la calidad de los videos, lo que se conoce como la resolución, es una experiencia que depende mucho de aspectos de hardware o físicos. Eso significa que la pantalla de su celular tiene unas características internas en cuanto a resolución que se combinan con el sistema operativo. De manera específica, si no tiene la capacidad de hardware, si es un celular de gama baja, como lo que usted acaba de describir, eso significa que de por sí la pantalla no es de alta resolución, no puede a nivel de software cambiar esa realidad. Por ejemplo, para que usted tenga un caso, YouTube es on demand, en demanda. Eso significa que cuando usted se conecta en un gran ancho de banda y en un equipo con buen desempeño, automáticamente usted puede reproducir el contenido que está en HD o en alta definición, pero cuando lo hace en un ancho de banda más limitado, entonces YouTube, para garantizar el streaming o la transmisión del video, lo reajusta. Entonces, siempre quien le transmite, ya sea Netflix, YouTube o lo que usted quiera ver en alta definición, tiene el contenido en alta definición. Pero hay dos factores que lo definen: la velocidad de conexión a internet o el ancho de banda y las especificaciones de tu equipo. Tanto en un celular como en un televisor, si no tiene una pantalla que resiste la alta resolución, por más que usted trate de hacerlo, no va a vivir la experiencia, porque es un tema de configuración de hardware y penosamente, querido y amable radio escucha, no puede hacerse. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Uno preguntando aquí un poquito, como no somos los expertos en la materia, pero ¿no debería el comité de presas comenzar a desaguar paulatinamente y de manera lenta las presas, viendo el inminente paso de por lo menos mucha agua? Pregunto yo, sí. Un simple mortal. Sí, señor. El COE dio informaciones que, aunque mucha gente entiende qué se debe hacer, ellos saben qué medidas tienen cada presa, por qué zona, etcétera, porque desaguar una presa que luego
no se pueda, que no pase por el territorio, yo me tomo la prerrogativa de responder por el ingeniero, que debe saber más que yo, pero dejemos que el COE con el general Méndez. Juan Manuel Méndez, un gran amigo y sumamente capaz. Y tiene muchos años trabajando en esto. Vamos a esperar porque todos queremos que las cosas salgan bien. Yo estoy seguro que ellos más que nosotros, porque es su trabajo y por lo que serán recordados. Hay un diputado que la gente lo recuerda aún casi 20 años después del George por una buena información que dio. Después que llegó Juan Manuel Méndez, ahí las cosas han sido diferentes. Vamos a dejar que trabajen y las opiniones las expresamos, pero yo creo que es una opinión muy técnica que el ingeniero... ¿Cuántas empresas tenemos, ingeniero? Sí, y es en la dirección de lo que tú dices. Hay todo un protocolo. Y ya el COE, como este no es el primer fenómeno que el COE coordina, tiene una amplia experiencia al respecto, y en ese protocolo, en función del monitoreo del fenómeno, de la cercanía, del tiempo de desagüe, hay toda una oportunidad de mejora. Como dice también Correa, valoramos su preocupación porque sabemos que todos estamos preocupados, pero vamos a confiar en nuestras autoridades que nos han demostrado en otros fenómenos, sobre todo en el marco de la coordinación del buen amigo el general Juan Manuel Méndez, de que han sido efectivos en el protocolo que han aplicado. Así que confiemos en el COE, descarguemos la aplicación Alerta COE, la aplicación Windy, que también está como página web, para que nos mantengamos monitoreando el fenómeno y además ayudando a nuestros familiares y relacionados que no tengan acceso a este tipo de herramientas. El que nos está escuchando, que tiene una abuela que está en Boca de Yuma, que está en Los Botados en Monteplata, que está en Agua, una tía que no necesariamente están tan informada, que vaya viendo el fenómeno y en función incluso de las zonas que se pueden impactar y de las orientaciones del COE le advierta a sus familiares las medidas que deben de tomarse, los que están a la orilla del río, en zonas costeras, no incursionar en exploración marítima. Hay que tener mucho cuidado en estos días. Buenas noches. Buenas noches, sí. Hola. Buenas noches. Ingeniero, una pregunta. Hay unas compañías que el internet te lo dan por mega. O sea, te dan 100 megas o por un día. Pero me han dicho que específicamente, voy a decir el nombre, Viva, si te da 24 horas, son 24 horas, no se te acaban los megas. ¿Es cierto eso? ¿Y qué hay de real de que estaban como por cambiarlo, ya modificarlo y ponerlo como tal las otras compañías? Sí, muchas gracias por su llamada y por su inquietud. A lo que usted se refiere es una tendencia que se conoce como datos ilimitados. Actualmente hay dos formatos de proveer los datos móviles, que es la conexión a internet a través del celular, ¿verdad? Los planes de datos en función de configuración de megas o gigas, que son los diversos rangos de capacidad. Hay datos limitados, esto significa que usted tiene un tope de X cantidad de mega o giga y cuando se agota ya usted debe de recargar o esperar que se cumpla el ciclo de su facturación, o si es prepago, hacer una nueva carga. La empresa prestadora Viva tiene un esquema ilimitado en donde usted contrata un ancho de banda y no tiene que preocuparse por ese tema durante el periodo que tiene contratado el servicio. Por lo que conozco al respecto, no se pretende variar esa realidad y usted puede acercarse a ese proveedor para que le brinde más información al respecto. Ingeniero, en caso de que el huracán sea más fuerte de lo que todos deseamos, ahora sea mucha lluvia solamente, ¿las telecomunicaciones están seguras de que no duraremos muchos días sin internet? ¿Qué plan de contingencia hay en cuanto a eso? Sí, una excelente y oportuna pregunta, porque las redes de telecomunicación, sobre todo la red celular, está basada en lo que se conoce como cell site, que son antenas. Esto está distribuido en toda la geografía nacional en diversos tipos de formato de colocación, pero está expuesto a vientos y a todas las inclemencias del tiempo. Las empresas toman medidas de reforzar
las torres y de reforzar las antenas. Esto es parte del protocolo que usan las empresas de telecomunicaciones, siempre en función de la ruta. Si en el este, por ejemplo, se tendrá más impacto, entonces todas las antenas que están en esa zona se aseguran. Se usa mucho el concepto de redundancia, y es que hay un concepto que son CAO o Cell on Wheel, celdas móviles que se colocan en puntos estratégicos para que en caso de que las antenas que estaban previstas de manera natural tengan que perderse o afectar la comunicación, entonces se tiene una alternativa. Respecto a la conectividad a internet, también hay muchos puntos que son por enlace de radio, que es una conexión inalámbrica, que también uno lo ve en las antenas, que son como antenas parabólicas, que son las que transmiten anchos de bandas de internet. Entonces, dependiendo del impacto en el país, podemos tener diversos grados de avería y desabastecimiento del servicio de telecomunicaciones, y ya las empresas están precisamente ahora mismo, y por la comunicación permanente que nosotros tenemos con el sector, estamos al día al respecto, realizando reuniones para activar sus equipos de respuesta de emergencia, para salvaguardar sus activos, porque no solamente está el tema de las antenas, muchas de las oficinas comerciales tienen cristales, dependiendo en la zona del país donde va a cruzar, tienen que colocar arena, tienen que cerrarla, tienen que tener seguridad especial ante el vandalismo, el abastecimiento de combustible en celdas que son remotas. Todo esto es parte de un plan que ya está en ejecución. De nuevo, no es la primera vez que un país caribeño, y donde hemos tenido tantos fenómenos, vive una experiencia como esta, pero siempre es bueno hacer un recuento de las buenas prácticas que se siguen al respecto, tanto en el plano local como internacional. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, una pregunta. ¿Qué hay de cierto en que Viva está usando irregularmente el espectro del país para transmitir la tecnología 4x4G? Sí, señor, con mucho gusto. Gracias por su inquietud. De conformidad a la información que nosotros manejamos al respecto, esa prestadora Viva dispone de todas las autorizaciones del Indotel para hacer uso de esos rangos de frecuencia. Recuerden incluso que esa empresa forma parte del grupo de medios Telemicro, que es en la actualidad el conglomerado de medios que mayor asignaciones y rangos de frecuencia tiene, porque tiene emisoras de radio, tiene frecuencias para transmisión de televisión, ha adquirido estas asignaciones y licenciamiento para servicios de telecomunicaciones, y los datos que nosotros hemos podido constatar es que tienen toda la documentación legal y las autorizaciones del Consejo Directivo del Indotel para operar la tecnología de cuarta generación 4x4. Esto se da incluso en un momento que es muy positivo para el país, porque yo apoyo y estimulo que se rompa con el oligopolio. ¿Qué es el oligopolio? Cuando dos empresas se ponen de acuerdo para definir precios en el mercado. Uno de los factores, junto a la gran carga impositiva por la que el país tiene precios tan altos de los servicios de telecomunicaciones, es porque también hay demasiado márgenes entre las dos empresas que fijan los precios. Esas dos empresas han visto que hay una empresa emergente que está rompiendo con el oligopolio, y estamos pasando a tener una franca competencia en el mercado, y esto genera este tipo de reacciones en donde se quieren utilizar argumentos para debilitar el desarrollo y el crecimiento de una empresa emergente, al margen de la identificación particular que pudiésemos tener. En el país hay que apoyar y propiciar el crecimiento de una empresa emergente y una competencia franca y dinámica, porque al final eso va a generar que se abaraten los precios. Desde ya les comento que esa red de Viva ha comenzado a bajar los precios del mercado, y las otras empresas que constituyen el oligopolio se han visto obligadas a hacer mejores ofertas, y yo creo que eso es muy positivo. Por eso los países que han logrado masificar el acceso a internet y los éxitos que se tienen en Latinoamérica tienen mucho que ver con evitar que los grandes operadores que tienen su oligopolio limiten el desarrollo del emergente, y tienen muchas prácticas para esta. Una de las que se está dando incluso en el país es lo que se conoce como el efecto club, en donde, por ejemplo, un operador que tiene el 60%, 50% del mercado, dice, mira, las llamadas dentro de mi red de mis clientes son gratis para ellos. Entonces eso es lo que hace que ese cliente no se vea motivado a cambiar de empresa, porque
el 80 o 90% de la gente con la que él habla está en esa misma empresa y la llamada de voz son gratis. Entonces eso es un efecto de dumping y hay técnicas antidumping y eso se llama efecto club y son temas regulatorios que hay que trabajar porque al país no le conviene que el mercado en más de un 90% esté solo entre dos empresas. Aquí tiene que existir 3, 4, 5, 6 empresas como pasa en muchos otros países latinoamericanos y no debe haber tanta concentración, cada una con un 30, un 15, un 20%.